Hay tirando estudio, hay tirando a predicar. Entonces, la academia también utilmente da por voci amor ministerio. Me digo que desarrollo man sirve una puta estudio o patreto, exegesis, externo, dedica con detalle. Tú sabes lo de trabajo, man. Entonces, mete prichova, hay que nada so favor de así que la cosa con el de la abundancia del corazón para hablar la boca. Música en que la anda muy, codoso por anda marilo. Hay que apuntar tampoco sabor y codo que de hacer reflejibles, ahí sí te dedicas éxito. Por más que pago a meter sai abajo y precho tori channel tipo que es espiritual que hay sabe chiquito lo que precho más eso del pecado que adoración y tipo jim del spam. Por más que pago te creo que ya. Pero más decía habilidad o don que llama del te sai que era ahí patreto hay con estudio te expresimo en esto moses la por pecherik sam la she ¿Dijimos? Bien. Guarda que este me citaré ya que me comiende. Te la vela tomé. Me cita tu mi idea. ¿Qué cosa lo vamos a ordenar? Puntos importantes. El principias a canal de besabenle. Cotesi mensaje, cotesi información que se nutrir que acompaña, en el caches, que da un clic con el predica. Sirve atención. El detalle es importante bien mucho en la Biblia, del tema bien mucho a través, ¿sabes? Sodi chiden de pero alimentación. And the pan mi que para de eso de así lo anda sabe. So? Eso do incógnito. Ajá, pero eso con él. 12 qué? Cestas o canastas. Super detalle, eso va. En de 5,000 sí cestas. Cestas quiere decir maitsinogo. Caco papacerco hay diferentes como manes. Y koala. La cosa que tirabelas o zido de transportar el cabello. Alardez, acá en el gallo hay mochila que todo el mundo plástico, cantigo, pero de la época. Te transportin con los cabellos utilizan cachá cesta. Hay dicajen de cachá alimentación de 4,000, dicas canastas. Entonces, ¿sabéis la diferencia entre cestas y canastas? Sostar entre cestas y maibut hay en canastas y menos cantidad. En canastas sí es más baro, maibut del André. Hay cestas sí que la empiezan, así es el baro, ¿no? Que es diferente. Cotedas por sorprendidas, hepático, teca de aquí que exégesis, sobre de las cosas. No marco so con el alma que te sudui. Codosi que te has aprendidas, proveedor de Israel, representin el de sudui tribus. O 12 de casas en día que estudio te hablo y predica aprender más que o de sudui significa lo gobierno del de Blesco. ¿Me entiendes quién de acá de la academia sana? Pasado. Quiere decir que del plantilas pesco gobierno máscar pesco foro. Hay que naquerles máscar el gaje que con dos puntos bien importantes ya nas casque prichol o Marcos prácticamente hay casque en de todo momento o Jesús das pogor sostar si 7 canastas o te representé en perfección divina que si los 7 días de la creación también o 7 representé el bujeli también representé la compasión. Sosta de compasión, porque del brigolpe, si le dije compasión divina, para la mano mistimosa, me gustó alguien dice, o del chi preocupiles, te la jaleamos el piliam, te la cima vainaima, o del preocupiles te coyu. Ahí dejarle salir juez, o ahí, mi jefe malo, que no, voy a salvo y chimportín, mangue. Sai las lescadea. Ahora decir que ve la mangue, plenitud, sosta plenitud, plenitud sí, completo, siete penal que vos querrías en destache sa. Hay comandante del André, el Ziduguri, el Gallé, perdón. Comandante del André significa la gran escala universal. El cestas, el canastas más que representar o alcance que atrás Jesús. Canastas con el Ziduya, si que con sal Ziduya. Hay canastas con el Gallé, con sal Gallé. Eso diga Gallé, me boca del Ziduguri. Del Andrés hay plenitud completa, Catarle Gallé.
Dijeron de 10 versículos sobre Jeli, sai pesar de duchasia, mai, hay chancalaba o extracto que tragodó. Entonces, cuando me acabo de todo tipo de tarea, explicativa, así chesa. Sí que me he hecho de tarea de subima. La tarea que me hago que decir que se les toca información. Me cago que darles de par minutos. No hay parte sin binjelo. Ramos orden su binjel. Que escucho vela anda muy bonito. Que man, reporte valme habilidad de comunicar tu que cago. Si cabe. A mí reporte sai comuniquis, lo más amistoso. Pero te sai comuniquis, no se te le harás. Te da yardenles. Sai ramo desjes, sai que era usar tarea, sai estudio grandavers. Hay que no te comunique, canal yarden somos el de paneles de cestas, hay canastas, hay tabas observadores, detallistas, te ve la médica hermenéutica, te profundizigen de borba, si te ve la médica con entendimiento. Al yarden sabe, bueno, hay dicciones de 2 puntos con el Pati, con el Britney, tu mesa, jueces. Das por información que se llamen desde este versículo, ¿sí o no? Tenemos Marcos capítulo de Sudui 12, 11. Capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Qué importante. Siempre traen de 2 en 2 a Jesús, ¿no? 2 de sus discípulos, de información de Sheila. Y les dijo, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego entréis en ella y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Tienen su pollino, no? Burro. ¿So? Burro. Magari. Magari. Desatadlo y traedlo. Y si algunos dijeren, dice adelante por Jesús, que hay problema, ¿no? Bien importante situacional por caso, porque tenemos que avisar que anda con bayo, y no sabe que trae la mei, o pastor, o evari, con ya hay alma que inmóvil. Pero pues, ¿chorable? ¿Todo es el tuyo? Bueno, que la puchela, tu pinga con el que importante si que en las tertuas hay asunas mis glasos de fresco. Y si algunos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. O de él, chachel su magic hanikaje, che importante si que verso, lo devolverá. Hay que te será más predica que otro pastor o colupe, que en el negocio único, que hay días palpa le grupo sol. Ay, che, diva, no me ha ido nada. Bien. Verso 4, ¿no? Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Verso 6. Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Verso 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Terzo orden, segundito. Con su quesero del Mangue Reyes, segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13. 9:13. Dicho importante, si que cotivano, a mí dijimos en del película, o Jesús, Pasión de Cristo, che, o Mel Gibson, que tiraste ahí, dijame, o guindo el catero Jesús canamarenles, para que se le momentos buenos, que ya hay, dile tú. Che, mensaje transmitir, no me acuerdo, recuerdo. Que si que marenles se le pesa a inglés, el patriarca, a inglés, el manto, el Benguetalia. Son representil cacodivano, son representil de seitos chetalia, canicodrón, catarik manus, son representilo magari. Sostarik magari sostarnai gras, y el gras dicho más poderoso de salir burronado.
Mangue komentisar, vamos. No. Exacto. O magari si è medio de transporte che osunles doma el amperaci catero Israel. Serentum mi Absalom kana ulujin peles que valen del Krenji. Peso pilelas. Pig magari. O Saúl pilel pig magari. O Jesús vale pilel pig magari. Eso significa lo que o que pilel pig magari si rey. Nada es lo puedo guardar que te pilel. Obviamente pilenas por magari, pero nada de calidad. Agana. Sopnel Segunda de Reyes 9:13, orden de la Mengiduma, Pajeu. Te sei dato mi contexto bíblico. O Eliseo trae el que llenó, al final les que ya me fugo en deputar y foro, hay les de tino, le uloi, hay shu de pecaco, hay toles rey. O del André, fugo nacel. Canadel André de Cacotan, dije el que llegan del que tan equipo si panel reporte un gilto, en que cajan da sabe, en que tú, al orden. Toles en Dexoba, a un giles. Coste que a un giles le el pegatar nacel. Casa Marenas pe con clima la dije, ¿sabes? Reprendí no andar al Cristo. Total. Sopan en la maquilla, ya mi contexto bíblico. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Ya. Canan Cristón de Codia Soba, pues le pende sorprendidas que algún personaje que habló, que quedan a todos los que saben apenas lo fue, porque te grabé lo secreto. Que ya les diga que pena me desociona de liarame. Bueno, tú llamas rey. Canan su de que tú del rey, ni nepes que Italia, hay tu dele, al equipo mujer. Mendes predica problemas. Amite se llaman de Cristos, mostramos una identidad. Era así que era drama para el del André, capaz que cangiri, capaz que pueblo. Lemla cochar, o se dije la relación, ¿no? Pero dicho interesante que viene de Borba, generalmente, que cacóforos de presmailas de Cristos, sar rey. Es parte triste de la historia, así que podrá mismo millón que tipinas o sana que llenas a ganar a continuación, sabes el mismo que plenas Barrabás. Versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Osana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Eso significa Osana, ¿cómo que te pesquitarea? Daniel. Es de los Zacarías 9. Vamos. Yenles amigo. Ángel. O divanos sana en las alturas y sálvanos. Sálvanos. O sea, de Ginel les visas que pitori. Giname que Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Alma. ¿Sí? Dice panel. Del André humilde. Acá lo de Amengue, Britney, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 15. ¿Y qué es diferencia? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos, ¿Y lenguas? y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice eso que lo pende lo mío en todo momento. Y llega su socialpe después, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: Salvación pertenece a nuestro pueblo, Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bien. ¿Y qué hay relación entre el palmas, el palmeras, el patria? Sosa, ¿no? Ok, más un así versículo. Y no te de Gilad. O están en las alturas. Dicha interesante que parte. Acá no. O símbolo de carruaje que entendemos un menú. Acá no hay dedicas o caballo. Hay dedicas o magari, sosar chavilo,
pillé caballo, porque me dijo caballo mai, dicho el mayagarona, Apocalipsis de Suñá, me llenó al versículo de Suñé. Entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzgaba y peleaba. Llenado me vio 12, perdón. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ay, horrible, ¿no? Che, personaje. Pero Penel, que Abel, pillé gras. Caballo blanco. Un caballo blanco. O sea, para el pesquiforma de Abel. Pero data vilosa y humilde. Sarpenel de Jamengo sacaría ñeña. En ese sitio de pesquiforma humilde. Avilosa forma humilde. Nas barbaló, jalopiló, perdón, Pirelas en clase media baja. Pirelas con el fariseo en la élite, ¿sabes? Con el pueblo. Eso representa que hablando de pesca, primera forma, humilde que echar suquerenas. De buena suquerenas te ven hondo gras. O gras representa batalla, pelea. Esos que ven de segunda data, te que todo el que marel saben. Armagedón. Entonces estaba de guachafito. Bueno, vuelta pale, ¿qué hay más? ¿Serés más? 10. Marcos. 10, Qué difícil. no, 11. 11, 10. 11, 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas, dice al cumplir profecía, ¿no? Y entró Jesús en Jerusalén y el tiempo habiendo mirando alrededor todas las cosas, como ya noticía, y se fue a Betania con los 12. Usted que todo el encabezado, ¿no? Ajá. Son de la gana. Maldición de Miguel Estelle. Bacana. Vicino di one. Vamos. Интересно много до суе che per el che di andran de Hungary. Veche verso 11. O ando de suye Y entró glasa. Jesús en Jerusalén Piteando y en el por- templo, ¿ah? Κοντός είμαι интересно che per el che di ande Hungary. Ci tu je che ξέχασε και No, espérenme aquí. Ok. Bacana. Ando contexto la sama che perdi lo Zaccarías. So già con neko di apriami. Creo que de Buchi, pero acá di casa élite en ese tiempo, di caso concilio de Sanedrín. El gené mai sapeno che sa vilesa sanico di apriami. A élite. Len sta si caminasa. ¿Cierto? Eso está amenaza. Ya me contexto. Chinene Sagrada Escritura hay Mucha Chinene Zacarías. O sea, que cumplirlo, o sea, que si hay caminasa que cacha civilización, o sea, mal anda cero, A una rodo, querer el sapelé. detectizar de la caminasa. Mas no que perdilo que o sea, que cosa hay problema, que avilopamente y es lunático, hay que querer sostener la devolva, que cosa hay super herejía y es blasfemia, tu bulte que te quedaste silencios. ¿Cierto? Un libro de Juan a Shabenle. A tener en el que Chile el bagato en como palende, ¿no? Code aparte es más, tú me entiendes que atrás le más, ¿no? Cosas que le más que atrás. ¿Sabes qué le llamas? Me tú te me pedí que luego que llámala al agua. Bueno, importante sí que resaltar que canguerear es lo nada. Los Dos o- puntas me gusta. Bien. Sí, pero que lo carramoncito. Que conte importante, cangeri. Anasle camari historia me nace cangeri con su cangeri. Con su cangeri. Ah, te espiritualicis la chuda. Amén. Porta, ¿no? ¿Seguís? Te imagínate, Pushen. Te imagínate, agregué varios, o sea, que te hagan ni la ganar que guardé para babas. Porque hace una chica para babas. 20. En el. No, perdón. 12. Al día siguiente, cuando salieron a Betania, sus ángeles,
hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Punto porque Maya Bremia sobre ya. A mí ya nacan así temporada de mamones. No, no es idea. Gana así que ponen el mangos. No es mi idea. Voglio nel vicano fare una mano. Ajá, pero digan, de ya que estamos más tuyos. En el día premio que San Jesús, bien importante si te llané ese premio que parió lo jabé, porque costar probarlo. A mí me hace ya camango ya que hay muralla y gata, a vela y temporada que a vela. Pero en de cachá temporada no se te llanéis, en de cachá época. Te llanéis cana parió porque te das de sapogor, chinjas. Con suerte prigione episodio lo que se vea yo. 3:30 y algo. Exacto. 13. Ajá, y la pasión, me dijo desde la jotía 8 puntos. Bien. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Soque del armaya, ya que nadie me de la pasar de la rey. Para que Chipro por servias so prometirles que apariencia. Que con ahí parábola se hará cuando Lucas de Sutrin. Cuando Lucas de Sutrin quiere leer parábola de la higuera, que es más pendemos de tu manipale, de que estudio. Que penel que Shinla de Sodi de Trin vers, le manda el espacio Shinla Abel o jardinero penel que de mai vers mai te zmo que na barilo Shinla, de barilo chuda. ¿Será tú me de parábola? Bueno, que con las parábolas, de esas literal sobre porque aparentilas va de su higuera. Esta cosa es lección divina sobre la hipocresía. E higuera en eso representar Israel. Díjanle Zacarías 3:10, díjanle Nahum 3:12, ahí me engordé. Oseas 9:10, hoy me pasen. Oseas 9 y 10. Sosar que no que contes ahí, para el conocimiento. Tener el guardar de aquí. Como uvas en el desierto, allí hay Israel. Si hacer en el desierto higuera, sí, o foro. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio guían nuestros padres, ellos acudieron a mal peor. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos. Llamaron a un voltafale. Sí, Molina. ¿Marco qué? No. Ahí se más. Marcos 11, 14. De esa idea del alma ya que hay el foro completo, y el tiempo completo para la hipocresía. Esa es aparente en varios opinai. 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas con el volver de el verso 16. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Somos el de Penelamen de Borba. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancía. Ordeó Jesús joleaba los oficiales de serio. Es argentiano del Evangelio. O Jesús, Chimaguela Cesai, pues ya nazca codato, me dice que os de un día más. O Naruto coté bichinelas revendidas o mismo animalito. Tu brico me chineji para probar que el carasai, hay codo me da acá entre quiules. Codo chingardiales nunca. Codo bichineo mismo para probar panchlet. Hay chingardial chiek para probar kai. Hay a ver, canicaste. Entonces, vos música para chamber, no que tú ingerirles. Le enseñamos a hacer que el negocio, fraudes, trampas, o pedían en Jesús. Ladrones. Con tu irpe, Andrea Docker, de Blejo o nada, o si no, de un templo. Que de bazar.
Ahí dice en el 17. Y le enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de qué? Oración. Para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso está poner para todas las naciones. O Marcos ordegan a poner todas las naciones y único que incluir que divano anglalcaber trin evangelios. Porque vos y tuilpe en el atrio de los gentiles. Sos atrio de los gentiles. Que esa ya en el gallo. A mí de ese tipo, cuando te ve la gana y gallo, chicanal que canchi, pero incómodo también, ¿no? Le agarré chime que sai del en de cocina. Les abrí. Calla más o menos, no era mi idea. Sostar porque sí, yo que nací en aquel lugar que debí que el siduri. Ahora de tener quien de cacó atrio de los gentiles, al siglo rengo, ¿qué consejo pasar? En aquel hinchar que quedó, por de faltar nada. Usted todo vale, todo el medio, usted todo de aspiradora. De batería. ¿Alardé? Entonces, bonosinas o atrio de los gentiles de ton, pegui porquería. Que querían no nos porque saca eso. ¿Eres? Hay orde, eso ponerle de borba. Mi casa será llamada casa de oración. Cas que ya lo o libro o evangelio que acabo de Marcos, cas te dirigir bebati. Cal gentiles. Entonces, bien importante si te llenasca con contexto, cada se da un dobor, son mangel que sai expliquilo Marcos en este verso. Mangle 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Qué agresivo ya le. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Yo en eso estaba chile pasmado ya, porque pendías yela real, pendías de facto. Na limón o atrio de los gentiles que trapultes hay, ven de qué cosa, Isaías 56, llenables. Ya que de un libro a otro, nadie dice que es el libro. 56 verso 7, yo los llevaré a mi santo monte. Tú ya dices que Jerusalén se de Iplaín. Y los recrearé en mi casa de oración. ¿Son esas casas de qué? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Tú ya eso que de André el rey, que se sacrifiquen alabanzas, el de Bleje. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Y qué hacen malayos? A Jesús del Andrés dije él, Osana, Chuda, con el patriarca, Chuda, con el manto, perfecto, cumplir. Pero con Arecel le dije que queréis bazar, que queréis pasar. Hay negocios, hay comercio, en Belesco, lugar que te apunta bien salforiate, lubudim, hay manas lubudimos, hay interrupción que te lo lubudimos. Entonces, que eso pasa y lo de ya lo acharao. ¿Hay ser mucho el encabezado? Purificación del templo. Exacto. ¿Estamos atrás? ¿De mismo ahí también? Amén, amén. Me lo coge. ¿Verso qué? 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Acá la de André en Decaber e Higuera, ¿no? Tenele volver de Bleski. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, misma higuera, pero dicho que el rey tenía que quedarme allá a Jesús. A Pedro Pinales, que acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. A Jesús le está claro. Tened fe en Dios. O sea, Nacho dice de hecho Pachamón de él. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Verso 23. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero,
Ngansama que Kanakuji siempre en aquel y llega que Pirel Titerjel Chukujimos, y en mano que Jolerelto y situación o que yo, Cupo o amigo con la vela. Hay Penel, Canavela tocó problema, Penel, y cuando estéis orando, perdonad. Te mangas a sea vela me codó, son mangas lesta. Hay la quena Jelena Amoroso, y artistas. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Verso 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Hay un versículo interesante. Os deus en aquel de encabezado, ¿no? Que mando de chanque el encabezado se terminó. Me dijo ahí. ¿Ah? La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Pero dejen impresionar. O que quería pesquitarea de herodianos, de saduceos, de escribas, sí te leeré el capo versículo. Magote Ginen. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, con Abiloleste, vinieron a él los principales sacerdotes, Daniel. Consi, el principal de sacerdotes, el saduceo o el fariseos. ¿El saduceo? ¿Con? ¿El saduceo? Sí. Me pende más el celotes. Sostan el saduceos. No, estoy Pensin, misto. Ahí dice rájame poquito. Ahí dice que rájame maritar ya vale. El principal es con su principal. Protagonista. O protagonista. Hay diferencias también, o élite, hay diferencias que o tiempo y en redes sociales o en clase. Hay diferencias de fútbol. Con su principal que es Barcelona. O la Minya Mal. Que no para novelas, pero chis no chingo en la carrera. Bueno, desea el Rahma y mi historia y final es más directo. El principal es Rahame quizás élite, el top. Ponce el top. ¿Será esto, Bridget? ¿Escribas? ¿Ah? ¿Escribas? No, el escribas Ramonas o Genenas el top. El fariseo saco no pueblo tele. Ponce el top. Pastor, ¿sabes dónde hay referencias de novelas que me son Sí. con su personaje principal de Amores Verdaderos? ¿De qué? Bueno, de amor. ¿Sí ya no es Amores Verdaderos? Hasta abre. Pero digo, vaya, ¿por qué no te llamas? El escriba sabe que Ramonas, que a su nena cataré el maito, Gonzas o el principal es el maito, el maipare. Chavales, penelan de Biblia. Napti, Pero que peneles mayas no texto. vamos a tenerle seguro. Bati mi toque. Bre, no hay lógica, Jim. El saduceo. Sosar saduceo. Será que te llama manitaria, será me que onsi, élite me opre. Que chie vinas que con el fariseo, sosar porque el fariseos, onsi que tirenas con el pueblo. El que me bumana yo con los Jesús y el fariseos, porque vamos a vivo de negocia clase. El saduceo chimaranjo lenta, noma, yerto, canasas, cuando templo. Sosar. ¿Ah? Bien. Kaisa Jesús en todo momento. Cuando templo, ahí esta ven con el principales, ahí el escribas, ahí el ancianos. Que nací ancianos son. En realidad, que nací no somos que pene con que. ¿De quién salía del P? No. 28. Y les dijeron, ¿con qué autoridad te haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Pues leles. Pues leles el elitistas, el... ¿Sabes cómo se llama? Se me fue. Aristócratas. Aristócratas, el que si el maito, el mai varigela chidempe, hay chidel crónica en el negocio por la mesa, el varigela.
¿con qué autoridad queréis que hago? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, demandadle, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Del manglar. Hay ordeza indicas e política pura y dura. André de Hangeri, en la Biblia. Entonces ellos discutían entre sí, que políticas y cuando se discutían y cabeza se hay mala divano, justamente cuando pasó la política de Hangeri, che corrosiva, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? So que de ya que codosa o pinjelo. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces, si le fue la pared, págate José. A verso 33, en él, así que respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Págame, ¿qué hecho? Eso pasa el orden. Cananá y Jesús, no hay tu ecuación. Cananá y Jesús no hay tu pieza completa de rompecabezas, te dije el panorama. Y que chévere de Jesús, por medio que Jindian, Sal, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, a veces mesiánico, a veces ortodoxo, a veces sogodia, a veces verso y doctrina, y esto cacha. Si te haréis nunca tener abierto Jesús a la ecuación. Cananeto o Jesús siempre si te abre el capo divano. No lo sabemos. Ahí sí también con teorías, dile que tú tienes breve. Manizona tu toma, me he dicho mal. A Jesús, fulminil y le ordeno. Bueno, segunda parte. A vender. Chile. ¿Eh? Vale, está temprano, chavales. ¿Más rápido? Bueno, ¿qué estás haciendo, pues? A vender. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Dijeron que ginasas que chalarenas, ¿no? Dicho interesante, ganas pena gudó. Un hombre plantó una viña, capítulo 12, versículo 1. La cercó de vallado, de araquela, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Las chardeas y qué empresa, me queda la chuda, hay que lo pesqué de viaje. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. En aquel hebreo barili viña, te sai del pesco fruto, ahí tras del calle que es lugar ya chi de cotarte para barrio anda muy viña. Verso 3. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Verso 4. Volvió a enviar a otro siervo, pero apiedrándole, le hirió en la cabeza y también le enviaron afrentado. O sea, gangle le joseró, cosilayao. Verso 5. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Saco data que tras de las orai, que se chiden anda pesco fruto, aunque na samarde con la mundarde, acusle, las arenas le. Janesa que cananquiel siervos en devorba manguel de penel profetas. Verso 6. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Como la jan cataro shau cataro jefe, ¿no? Penena que cosa una grasla que canche. Pero verso 7, penel, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Verso 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Sualerás.
¿Para casa del Duma? Eso. Ya rápido. Entre más rápido que todo bien. Para Cristo del Duma. O del tras de las que profetas te anuncian que si te ve los Mesías. A eso que las elumia, lelas en mundarelle. Bueno, me he tratado cachao. Que te han morir la Jan Lestar. Soccer de Amles que. Canapenel. Y le echaron fuera de la viña. ¿Ya eso sí quedó? Linet le Cristos, hay chi mundardeles André Ondo Foro, en de Ciudad Santa. Mundardeles abrí, te queren les que la yao. Le echaron fuera. Cachao. Datazo, codosi datazo. Te sei queren les que la yao bien de Martia. Te sei guetonles. A eso queren el fariseo, sos que manguen a este mundarenles, porque darán que destruenenle. Dice Penelo verso 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, o rey de los judíos, si te virevilpiamente, no, y la heredad será nuestra. A mí mangaste abajo el saduceo siempre, a mí mangaste abajo el fariseo, jorde, que tename asunenles, te penosana, te penenamengue, te virevijame cangeri, no te virevel lo shabel de blejo. So si querel, o jefe, que atarco de zdañe, vendrá y los destruirá. Tiala o shauka kale veresco si o Jesús con ciudad. O del. So si querel labradores. Que de hik jela que pasila cana. Chica le ale sogar de alengue. Le alenda de viña y los dará a otros. Concil otros. Ahí está. Ahí está en el 10. Ni aún esta escritura habéis oído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Sosi cabeza del ángulo. Diclemles por TikTok. Yek budar o yek arco te dejan rendik foro. Mose te ton baga kadea ay orde. Ay vosi carco. Ay kodela baga te inqueren cacha estructura y cacha inqueren leik mascaral. Querer lo peso te chidelle. O Jesús yo bajo do que unifiquílame el debleza. Vosio puente. Te saida André en de presencia el debleski. So. Seguís. Verso 10. ¿No? 11. Salmos 118. Ordenles más rápido. 118, versos 22 y 23. 22 y 23. Ya el terpesquí en namos de Jantrasahue que enredíjame. La piedra que desecharon los edificadores. Maizulares. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Justamente cuando recitirlo Jesús. Ni aún esta escritura habéis oído. Vean que echas un ancho Salmos 118. La piedra que desecharon los edificadores, concil edificadores, el Zidubri, desechizar del Cristos, ha venido a ser cabeza del ángulo. Hay en el verso de Suyek. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Con el signo de interrogación que bien importante es el signos. Verso 12. Y procuraban prenderle, o sea, telenles, timudarenles, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola le ardela bien visto, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Dejan de caber, ¿no? Sarbushol. La cuestión del tributo. Ok, ahí vamos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Del Herodes. El Chimepenao. El Janeke Draulengue o Cristiano Ronaldo Sarbuchón. Bicho lovers. El que Drau Saslengue o Herodes, Buchones herodianos. Hay dicas allá con pengue contrincantes, concil contrincantes, ¿vale? ¿Cómo se le pensar buchonas? Fariseos.
para que le sorprendiesen en alguna palabra, chidepel dui equipos enemigos de chiden peteperabeñe que es. Verso 14. Viniendo ellos le dijeron, maestro, dixar con adulación, maestro, sabemos que eres hombre veraz, vinjailosan, y que no te cuidas de nadie, echar a Jesús en casa, porque no miras las apariencias de los hombres, que perela con manos bimaladena, con manos bezejale, con Julia Mali, sino que con verdad te enseñas el camino de Dios, dica adulación. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? A Jesús penel que mas él percibió la hipocresía de ellos y les dijo, ¿por qué me tentáis? Hay de haber versión NBI penel pengue, ¿por qué me tienden trampa? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y dijeron, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Verso 17, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A eso penel y se maravillaron de él, achile, wow. Pagállelo. Sostar achile asombrados. Canapenel den, del griego sí devolver o pagar. O Jesús un maguel de penel en que sí, que sal ciudadanos trabulte en obligación divina de pochinenye que impuesto cal gobernadores. Onde Romanos de Sutrin, llame, Romanos de Sutrin, hay verso yek diso penel. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios ha sido establecida. Tú me llamas que del muchil, el briemi, tolamperazzi, ailelamperazzi. Entonces está la costela César sí, meto demles penalo del. Pochinense otro pulte pochinen. Amén de saca comperato. O del manglias o boto bon de pesquisor. O del muchisardiales armanglias. Hay de que ama María gente na. Canal del muchil el jeli muchile. Canal del manguel te destituir y reinado saro de Saúl, línea Benjamín. Pero diales, no hay que problema, que ya lo siento. Te la echan 10 polleyes, pa' vos. Seguís. Verso 18. Entonces vinieron a él, vale, pues los saduceos, que dicen que no hay qué. ¿Hay buen pachanas en el ende? ¿En de resurrección? Entonces es importante si canal que de a mí que estudio para ende, how to malotreolenta. Porque canajinajos jonás. Lengi doctrina, lengo duma, lengo yamoja, ya Samantha. No hay resurrección y le preguntaron diciendo, Dixar sí, pero me leí doctrina, Dixar me pagó a Jesús. Dic con cachá pregunta, jaules. Maestro, Moisés, canapomenina Moisés, mangel penel que janen que les que drawe borba, janen que Jesús drawe Biblia, porque sasos del duma, chip penel misquisai lo cherite a ver mangue revelación, no. Penel en de borbo penel. Entonces, canabón dijeron que siempre sea bíblico. O Moisés. Chilibolca Moisés o Jesús, ¿no? Nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su mujer se case con ella y levante descendencia a su hermano. Cuando ya eso si sí exacono, más carlesido buria que dicale ando levítico. Cuando pushol levir o levitaro. Cuando si cana name janas en de lengua zacono, si pareja, hay naile familia. Cuando manos jail, hay les coplal, te sai sigil, te vel descendencia, codales, lel codala. Hay lengi familia tertin, jinen les arshau codales coqueglo, castellal anglés les kibita, tenashel. ¿Me explico? Dic zacono. Cote pale si zacoya. Pero buenas tardes don Lestri con cachá. Tena desvíjame. Pengue, si su hermano se casa con ella y levanta descendencia a su hermano, penenles que hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia en la familia. Entonces, el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia.
El tercero de la misma manera. Y así los 7. No dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, de existir la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Tesaí, pero ven legi doctrina. A Jesús dijo penelngue. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis, cherejía, maidilipende. Por esto, porque ignoréis las escrituras y el poder de Dios. Verso 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino como los ángeles que están en los cielos. Dice revelación. Pero él les amén con Jesús. Pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Digo, de tal de Abil, Moisés a José. ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis de esa herejía, si tomé. ¿Ah? Pagó el encabezado. Y seguís. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, di que escriba, que gozó de los buenos al parecer, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? A 29 Penel, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Deuteronomios 8:6, no, hay 6:4, sí, perdón. Verso 31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Semejantes. Dicen que han acreditado del Cadán, crearle esa imagen y vos sois semejante, vos sois juntos, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es de Dios y no hay otro fuera de él. Escribas osas, jindian palende, onzas manos que eran monas, manos entendidos, motivar que eran maestros, entonces ahí expliqué varios sobaricajes, ¿no? Y el amarle con todo el corazón, verso 33, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Digo, de voz del ángel que Jesús. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. A verso 33, dice, mérito, ¿no? Jesús de Penel. Jesús, entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, ¿me entiendes? Tranquilo. Kaisam. Enseñando Jesús, ¿Kai? Vamos, Chile, chavales. En el templo. Decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Sarpenen tumel que iramón que o Cristo se oshao cataro David. Hijo de David, hijo de David. Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Sopen el codo. Señor a mi Señor, soy Señor a mi Señor. Aquel pepante, ¿ah? Dijo por el Espíritu el Señor a mi Señor. Soy Señor a mi Señor. A mí te llenas le sin tabela me cacó tipo de lectura. ¿Querás que te bueno de cada versículo? Vamos. Te querás y stop. Ahí te comenciste te llenas. Ahí te comenciste te rodas. Sate leen de Mari Biblia que la en versículos. ¿No? Penelamen que Salmo 110:1. So penelamen que Salmo 110:1. La original esto me que besengote. Dedicamos encabezado catarco 2 salmos, en el Salmo de David. Jehová da dominio al rey,
Jehová dijo a mi Señor, Dixar Pahuel entonces, Señor a mi Señor, entonces quiere decir que Señor también sí Jehová. Biblia traducirle sar Jehová, ¿no? O decir chubas bares o nebo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Soman el de Penel. Te ala jindiam, Señor, con S mayúscula so Penel amengue, con Janel. Adón. Adón sí con S chiquita, Adonai sí con S barigan, así, o en mayúscula, primero so significa el David. Tú canadiques Dios con minúscula, significa que nayodel. Canadiquesle con mayúscula, significa que codoso del. Canapenel discernimiento de Espíritu Santo, no, porque ante que es minúscula. Te discernís espíritus, plural. Por lo tanto, no hay te discernís asunto dujo. Te anclistosas y E mayúscula quiere decir te discernís Espíritu Santo. A mesagüe discernís el que pachaja mando Cristo, hondo discernimiento del Espíritu Santo. Canalearás la presencia. Esas presencias de canguerí, codoso discernir. ¿Expliquemos? Te amboldas que acá con mismo tema. E mayúscula significa o del. Canapenel Señor, en mayúscula se del, canapenel Espíritu se del, canapenel Jesús, les Juanao. Ahí vi el caber, canapenel David, canapenel Saúl, canapenel Salomón, vi el caber santos, antiens con mayúscula. Entonces, somos el tepenele borborde. Hay cosa interesante te sichuasles. O orde penela mengo Jesús, que odel del Duma con el Mesías. Pero importante sí que David penel el Señor el dongue. Entonces, Sar Yal te Abel, te pena me mugeyan coge papá. Cuando se hizo expliquilo Jesús orde, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen que los escribas que Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, mayúscula, o sea, asunto de judía es revelación que David, Señor a mi Señor. Pendías que Cristo, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. ¿Explicado? ¿Explicado? Bueno. Bien. Jehová dijo a mi Señor, pantalla, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. O Juan, Natu, o Juan de la Biblia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿no? Y el verbo era Dios. Exacto. So que penel para el caber doy primero. Che necesidad, sí. No hay que explicar de cacholumia o de Trinidad. Depende el trin si hay y el trin diferentes. Chi delen de matemática. Si expliqué a eso sin de cuarta dimensión canachi janazar mi kimpel jeligote. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana en el brecha ches, o sea, de revelación que déjame. Gocí las pecasonelas de Cristo y les decía en su doctrina, guardaos de quién, de los escribas, o sea, lento me sama, sopené, musurizar su asunés, que les gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, te quieren andar en de barillela, al orden miglamak patreto tuso, ale. Y las primeras sillas en las sinagogas, te ven de primeros en los asientos de las cenas. Sopenel, te lento me sama lenda, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. O sea, no hay dos divano condenación si vaya, sino que mayor. Hagan a soster penel pel viuda, socarel, vos socarelas. El escriba sasle también y tarea tengeren recursos cal Biblia. Te le lender sama, te sicharenle. Ahí vite ton le te queren buchica al cangeria. Pero tú yo en eso sí que abuso, te penel, bueno, mancap tú te gara que leftate, si la ves te coses, a veces querés mel, cospale. Alares abuso. Nadie la conte defendir la conte abugil palate. Ahí ton la vite el lo ve que me queda la comanús. Herencia de maquetabulque cangerí. Pagabelas lengoker, en la que el que devoran las casas de las viudas. Hipócritas. Y por pretextos hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado
delante del arca de las ofrendas, que cosa cabe encabezado. Na último, vamos, allá un poquito. Ofrendas de la viuda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Verso 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Si yo no sé si el blanca, si el cuadrante. Por ahí te dije episodio BCB. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ay de usted. Ella siente como eso. Escola bíblica. Comani. International School. Hay pensado